Si despedir a alguien es difícil, cuando se trata del propio padre, mucho más difícil aún lo es. Enterrar a un padre es una de las cosas que cuesta más en la vida. Si este padre, además de estar muerto, está desaparecido, mucho más difícil aún es enterrarlo. ¿Y cuándo se acaba el duelo? El libro se llama ¿Cómo enterrar a un padre desaparecido? Su autor, Sebastián Acher. Sebastián, buenas noches, bienvenido a Concepto y a Contrarreloj. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Muy bien, ¿vos? Bien, una pregunta compleja, ¿no? Porque, ¿cómo se hace para enterrar a un desaparecido? Sí, bueno, el libro creo que no sé si termina de responderlo esa pregunta, ¿no? O sea, el libro ronda alrededor de una historia particular, que es la historia de Mariana y de su papá, que es Manolo. Sí. Y, ¿Quién es digamos, Mariana? Mariana es una artista plástica que forma parte del grupo Horta Callejero, que es un grupo que, digamos, juega un rol muy particular en todo el proceso de escrache a los genocidas que se hizo a finales de los 90 y que hizo muchas cosas en la calle de forma anónima a partir del 2001. Uh-huh. Ella es hija de desaparecidos. ¿Tanto la mamá como el papá de Mariana son desaparecidos? No, la particularidad es que el papá es desaparecido y es como el único militante de la familia. Él era como una especie de oveja negra, Sí. del cual nadie sabía mucho en la familia. Entonces, gran parte de la historia que contamos en el libro es la investigación de la vida de Manolo, digamos. Ajá. Es un personaje que hasta hace muy poquito desconocíamos completamente, ¿no? Sí, ¿qué hacía el papá y en qué momento desaparece o en qué circunstancias? Bueno, lo que sabemos de él, digamos, porque es lo que fuimos reconstruyendo a lo largo de estos últimos años, que era un hombre que se dedicaba básicamente a viajar por el país a dedo. Uh-huh. Era como una especie de hippie bohemio. Sí. Y digamos, y todo lo que pudimos reconstruir de él fue a partir de los testimonios de sus amigas y exnovias y novias. Uh-huh. Que fuimos conociendo y que encontrando en diferentes partes del país. ¿Estaban distanciados o separados? Muchas viudas, digamos. Ajá. Ah, dejó varias viudas en distintos Sí. lugares. ¿Y dejó varios hijos? No, Mariana fue el único hijo. Bueno, en el momento de desaparecer, a él lo secuestran en Parque Iguazú. Sí. La chica que estaba con él era una chica que era muy jovencita, él tenía 33 y la chica 22. Sí. Ella estaba embarazada y cuando lo secuestran ella pierde el bebé. Uh-huh. Esa fue como, digamos, el hermano. Eso nos enteramos hace muy poquito, hace un Sí. año y medio atrás. Mariana, después no. ¿cuántos años tenía cuando desaparece su papá? Mariana tenía 2 años y Sí. hacía un año no lo veía yo. Uh-huh. Así que memoria alguna del padre, ninguna. No, lo único que tenía ella era una carta muy larga, que es la carta con la que empieza el libro y con la que empezó nuestra investigación, que es una especie de testamento que él escribió cuando decidió irse de Buenos Aires en marzo de 1977. ¿Y qué decía esa carta? Y él le cuenta su vida de una forma muy idílica. Uh-huh. Tenía como una prosa así muy particular. Es un personaje, digamos, nosotros lo tratamos de retratar en todas sus contradicciones, ¿no? Sí, Digamos que es algo sí, que sí. creo que no se suele hacer mucho con los desaparecidos. Uh-huh. Y él le cuenta su vida de una forma como muy idílica y le cuenta su historia, la historia de amor con su madre, le cuenta por qué se divorciaron, Uh-huh. o sea, por qué se habían separado. Entonces, Mariana... ¿Y por qué se habían separado, según él? Según él, porque la madre no aceptaba su militancia y él la había seguido militando a escondidas. Entonces había adoptado una especie de doble vida. ¿Él era montonero? Bueno, es algo que nunca sabemos. La tesis de Mariana es que él en realidad nunca había pertenecido a ninguna organización, sino como que era alguien periférico. Sí. Que parte de su lenguaje militante era como una forma de conquistar mujeres, ¿no? Que se ve que en esa época... Sí. El militante era un argumento de bueno, conquista, por las para historias del Che en muchas oportunidades le permitieron acceder a muchas mujeres, ¿no? Claro. Bueno, él era así, él era un personaje particular y era como de una vida muy errática, ¿no? Entonces, sí. Una de las hipótesis es que no pertenecía a ninguna organización, por lo menos en los 70. En los 60 tuvo una militancia en el grupo de Dardo Cabo, que es el grupo que desembarcó en Malvinas, ¿no? Esa es la operación Cóndor famosa que fueron ya a invadir las Malvinas, un grupo de jóvenes muy jovencitos. Esa operación fue ¿en qué año exactamente? ¿Qué fue lo que hicieron y cuántos jóvenes eran? La operación, si mal no recuerdo, fue en el 66, sí. En un grupo de alrededor de 20 jóvenes que se llamó el operativo Cóndor.
Sí. y ellos, el plan que tenían era tomar las Malvinas, pero llegaron hasta el aeropuerto y, digamos, los rodearon y tuvieron que entregarse y volvieron, digamos, algunos estuvieron presos un tiempo, pero volvieron como héroes, ¿no? Creo que marcó un Sí. hito fuerte en nuestra historia, y de hecho, digamos, de ahí surge Dardo Cabo, que después termina en Montoneros, y también surge otro personaje muy particular que es Giovenco, que es un tipo que termina siendo nazi y que muere intentando poner una bomba a un sector ligado a Montoneros, o sea, terminan como los dos Enfrentados. muy enfrentados, ¿no? Exacto. O Sí. sea, era un grupo muy heterogéneo. Sí. Y Manolo aparentemente era parte Era un de ese grupo de alguna manera de perfil muy nacionalista. Sí, era un grupo nacionalista que después se fracturó y fue girando un sector a la ultraderecha y otro sector a la izquierda, ¿no? Sí. Y aparentemente Manolo era simpatizante de ese grupo, digamos, pero no es el eje de la historia igual, ¿eh? Que el Sí. grupo perteneció. Bien, y este deambular por el país significa que él es encontrado en Parque Nacional Iguazú y ahí desaparece. Claro, él en realidad en algún momento decide irse del país y se va viajando a dedo, digamos, que es como solía viajar él, ¿no? Sí. De hecho, él hace un primer viaje, después vuelve y se vuelve a ir, y en ese viaje deja una especie de... esa primera vuelta deja una especie de diario donde cuenta en qué lugar paró, qué camiones lo llevaron, dónde durmió, qué comía. Entonces, las dos veces que viaja para en Parque Iguazú, Sí. en una hostería que estaba dentro del parque, digamos, fue como la última hostería que hubo ahí, que era el dueño, era un polaco, que era un personaje muy particular, muy parecido a él, era pero mucho mayor, y ellos se hacen muy amigos, y Manolo decide quedarse a vivir ahí y trabaja en la hostería. Junto con esta compañera que estaba embarazada de él. Claro, él a ella la conoce 2 meses antes de desaparecer, o sea, ellos están 2 meses juntos, ella el mes queda embarazada, y se lo lleva, ¿no? Manolo escribe una última carta a su madre el 17 de febrero y el 23 lo secuestra. Sebastián, ¿cómo te llegó esta historia? Bueno, Mariana la verdad es una de mis mejores amigas, es casi una hermana. Sí. Yo soy periodista y la fui acompañando en la investigación, digamos. Nuestro primer objetivo era conocer la historia del padre, que no la conocíamos. Entonces la fui acompañando a lo largo de toda la investigación, y en determinado momento, cuando ella decide que es tiempo de enterrar al padre, más allá de que nunca encontramos el cuerpo, también la acompañé y, digamos... En esta búsqueda, ¿Mariana todavía tenía alguna esperanza de que el papá estuviese vivo? No, nosotros sabíamos que no estaba vivo. ¿Cómo tenían la certeza ustedes de que no estaba vivo? Porque sabemos que había sido secuestrado, o sea, lo único que teníamos era que había sido secuestrado, que había estado en un campo clandestino de detención cerca de Posadas, y que de ahí no se sabía más nada de él. Digamos, o sea, no había, digamos, está clarísimo que es un desaparecido. Sí. Digamos, lo que no estaba claro es que había hecho toda su vida antes de desaparecer, digamos. Fue como reconstruir toda la historia, ¿no? Para Mariana. ¿Y qué le pasaba a Mariana en este camino de, por un lado, saber que tenés un papá desaparecido, y por el otro lado, no saber casi nada del papá, ¿no? Bueno, yo creo que es un vacío enorme, ¿no? Es una falta, digamos, que es imposible de llenar reconstruyendo la historia, porque, digamos, nunca llegamos hasta el final, ¿no? O sea, el libro también habla mucho de eso, de la imposibilidad de conocer y de la posibilidad de saber. Entonces ese vacío lo fuimos llenando con cositas mínimas, digamos. A veces era una carta que aparecía en un lugar, a veces era alguien que se acordaba de algo. Él había estado preso un año entero en el 71, entonces encontramos a un compañero de celda y nos contó algunas anécdotas. Entonces, ¿lo toma como una cruzada, lo toma como una reconstrucción de la historia, lo toma como una cuestión terapéutica? ¿Cómo de alguna manera asume Mariana esta cuestión que es tan desgarradora? No, yo creo que ella primero se lo toma con mucho humor. O sea, no en ningún momento hicimos algo, digamos, ligado al sufrimiento, ¿no? Sí. Y yo creo que se lo toma, digamos, como cualquier persona que quiere conocer sus orígenes, ¿no? Y quiere saber quién lo engendró. Entonces, ella creció con un vacío, y si querés, sí, es un poco terapéutico, es un poco una cruzada, pero también es un poco de conocer de dónde viene uno, ¿no? Digamos, creo que todos tenemos esa necesidad. ¿Y qué pasa con la familia del papá? ¿La abuela, el papá tiene hermanas? ¿Qué pasa con eso? Tanto en la familia, por
particular que era este personaje, tanto la familia materna como la paterna sabían muy poco de él. Ajá. Desde los 16, 17 años él era una especie de bohemio Sí. viajero. La frase que me dijo su hermano menor, que es una persona que lo cuidó en muchas oportunidades, que trató de ayudarlo, se nos diluía entre los dedos, digamos. Era un personaje que era bastante inasible para todo el mundo, era inasible. De hecho, para nosotros también lo es, digamos. Nos costó muchísimo armarnos un perfil de él, ¿no? ¿Y cómo de algún modo lo siente Mariana a ese padre? ¿Lo siente como un héroe? ¿Lo siente como un rebelde? ¿Lo siente como un cobarde? ¿Cómo lo vive ella? Mira, yo creo que hay dos etapas. Hay tres etapas, en realidad. Hay una que es la infancia, que es, digamos, la de Mariana, una familia en la que no se hablaba mucho del tema, que el padre era como un fantasma, digamos. Era como algo no nombrado, digamos, ¿no? Porque no se hablaba, ¿sabes? Ella preguntaba qué pasó con mi papá, al principio le decían se fue de viaje, y después le empezaron a decir que había desaparecido, pero le decían, cuando ella preguntaba por qué, no le sabían explicar. A partir de los 17 que ella recibe la carta, el padre se convierte en una especie de héroe épico casi, ¿no? Porque la carta tiene un tono épico. ¿Cómo le llega la carta a Mariana? La tenía guardada uno de los hermanos de Manolo. Ajá. Y se la dan el día que ella cumple 17 años, se la entrega. Son 12 páginas escritas a mano. Y es la primera vez que Mariana, digamos, tiene un objeto que la liga materialmente a su padre, ¿no? Entonces tiene un valor material enorme, pero también como documento y como historia y como testamento es muy fuerte. Digamos, y ahí Manolo se convierte en una especie de héroe, y a medida que vamos reconstruyendo su historia, vamos desconstruyendo esa figura de héroe, ¿no? Entonces, por momentos ella lo odió, por momentos nos parecía un personaje gracioso, por momentos nos daba mucha pena, ¿no? Y creo que a partir del entierro, sobre todo, es como que puede establecer una relación sana, ¿no? Con los padres. La relación en la adultez. La relación de la mamá de Mariana con el papá, con Manolo, ¿no? ¿Cuánto duró? Duró desde el 71, duró unos 3 años, contando un año que él estuvo preso. Y ella es hija única de esa relación de la mamá. Exacto. Y se contactó con la última pareja de Manolo. Sí, bueno, es la chica que estaba con él cuando lo secuestraron, que ella de hecho estuvo secuestrada 15 días, y la encontramos. Ella tiene una particularidad, que estaba tan enamorada de Manolo y lo tenía tan idealizado que, digamos, lo sigue esperando todavía, ¿no? Es una de las partes más tristes de la historia, porque, bueno, la fuimos a ver y ella está como muy enferma. Y, digamos, aún en su lecho de muerte opinan que Manolo algún día volverá ¿está a muy buscarla, enferma ella? Lo sigue esperando. ¿Qué tiene? Tiene un cáncer muy avanzado. Y a su vez también conoció a un medio hermano. No, digamos, el bebé que tenía, ella lo perdió en la tortura. Lo perdió en la tortura. Exacto. Bueno, una historia dura, ¿no? Difícil. Sí, pero contar sí suena dura, pero si cuando la lean se dan cuenta que no es, o sea, es dura, pero tiene también como un costado, no sé si alegre es la palabra, pero también terapéutico, me tomarlo parece, con mucho amor, sí, con mucho amor y tomarlo con mucha luz también, ¿no? Entonces es una historia que está llena de momentos graciosos. La verdad que nosotros no te digo que no te voy a decir que nos divertimos, pero tratamos de sacarle un poco de solemnidad al tema, ¿no? Y también eso es terapéutico, digamos, como empezar a poder reírse de la propia posición de víctima, correrse del lugar de la persona que está todo el tiempo sufriendo, ¿no? Entonces, vos sabés que esto que vos contás, de algún modo, de cómo va cambiando también la relación, vos conocerás seguramente a la actriz Victoria Oneto. Ella es hija póstuma, ¿no? El papá desaparece mientras que la mamá había quedado embarazada, y dice que también vive todas esas situaciones de idealizarlo en algún momento, en otro momento de odiarlo, ¿no? Que es todo un proceso, ¿no? De alguna manera, para reconstruir lo que fue tu papá. Sí, yo creo que es un proceso, y bueno, y en nuestro caso culmina en el entierro, y el entierro lo convierte lo pone en un lugar muy particular, ¿no? Digamos, porque también ¿Qué entierran? la figura del desaparecido es una figura que está en una especie de limbo. Entonces, al poder enterrar a su padre, digamos, más allá que ha sido simbólicamente, es como, digamos, por fin poder hacer el duelo y por fin poder reconciliarse con esa figura y ponerlo en un lugar sano, ¿no? ¿El entierro es en un cementerio? ¿En qué lugar hacen ese entierro?
El entierro lo hicimos una especie de performance que hicimos en el cementerio de Flores, que se hizo el Día de Todos los Muertos. La verdad es que en la tradición aymara, el 2 de noviembre los muertos vuelven de visita para ver si sus deudos se acuerdan de ellos, y la comunidad boliviana hace una ceremonia que en Buenos Aires se concentra en el cementerio de Flores. Una ceremonia muy linda, incluso como muy divertida también, porque van bandas de música, se come, se brinda. Sí, algo muy parecido a lo que hacen los mexicanos también, ¿no? Claro, pero con un componente andino y aymara como muy fuerte. Y bueno, nosotros hicimos una performance muy parecida a eso, con nuestros propios elementos, pero junto con la comunidad boliviana y en el cementerio de Flores. ¿Y esto fue este 2 de noviembre? El 2 de noviembre pasado. Bien. Hace un año y un mes. ¿Cambió la relación entre Mariana y vos después de que le conociste hasta los huesos? No, yo creo que nosotros somos como hermanos, y creo que lo seguimos siendo, ¿no? O sea, para mí como periodista fue una experiencia como muy fuerte escribir sobre alguien tan cercano y, digamos, y haber salido airoso de eso, ¿no? Que es lo más difícil. Sí. Ella, digamos, participó de todo el proceso del libro, ella va a presentar el libro ahora, lo vamos a presentar el martes, ella va a estar en el panel. ¿Dónde va a ser? Va a ser en la Fundación Tomás Eloy Martínez, en Carlos Calvo al 4300. Bien. Sebastián Acker, muchísimas gracias por este contacto con Radio Concepto y con Contrarreloj. Recordemos que no es tu primer libro, que ya habías escrito un libro que se llama Gauchito Gil, otro sobre la salada que se llama Sangre Salada, que tenés un libro que se llama Yaguareté, ¿no? No, este libro se iba a llamar Yaguareté, y a último momento le cambiamos el nombre, pues nos pareció que este nombre más explícito iba a explicar un poco mejor de qué se trataba, ¿no? Y también recordar que perteneces a la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, que tiene que ver con lo mejor que se genera y se produce en el continente. Una fundación que está liderada por Gabriel García Márquez. Sebastián, que tengas una muy buena noche. Gracias por pasar por Concepto y por Contrarreloj.